Bien. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan ustedes. Ya estamos con ustedes para compartir hoy día una semana más de programa En Buenas Manos con el doctor Rocío. Les saluda Luis Paiva Lombardi y ya me acompaña el doctor Roland Rocío para compartir juntos la información de salud, como lo hacemos todos los sábados de 8 a 8:30 de la mañana. Hoy estamos 2 de diciembre, el último mes del año 2023, mes de Navidad, mes de los aguinaldos, mes de los regalos para los niños y todo eso. ¿Qué tal, Roland? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenos días a la comunidad, a los amigos que escuchan la radio y que quieren aprender cada día o cada sábado algo más sobre salud. Y nuestra responsabilidad justamente es llevar información efectiva que le pueda servir a la comunidad. El último mes del año, Roland. El último mes del año y a pesar de la recesión hay que estar con optimismo porque hemos demostrado históricamente que el Perú es un pueblo de lucha, es un pueblo de empuje y es un pueblo que a pesar de las adversidades ha crecido. Así es, Roland, así es cierto eso. Creo que el Perú todavía mantiene, dentro de la recesión en la que nos encontramos, todavía mantiene sus dineros en el del Estado, no como otros países que verdaderamente la están pasando mal, ¿no? Ojalá pues que esto se logre solucionar en este año 2000 venidero que se viene 2024. Yo espero que sí y debe ser así, porque nuestro pueblo es un pueblo que ha demostrado, vuelvo a repetir, entereza y coraje. Hemos atravesado momentos muy difíciles como ningún país de la región, pero que estamos en crecimiento a pesar de las adversidades y esta no va a ser la excepción y lo vamos a demostrar. Y no han sido cualquier adversidades, Roland. Imagínate, hemos tenido un COVID que todavía vuelta a reflotar el COVID, yo creo que tú te has entendido. Un fenómeno Yacú, un fenómeno pluvial, y esto que se está pronosticando hace que nosotros nos pongamos a pensar de que las familias, y en este caso Tambo Grande, hagamos las cosas mejor y en unidad, que es lo más importante. Así es, y es por eso que, como hablas, justamente estos fenómenos trae como consecuencia el aumento de enfermedades, ¿no? Uh-huh. El aumento de enfermedades que siempre están presentes, pero ante un fenómeno lluvioso aumenta sus cantidades por encima de las proporciones esperadas. Así es. Y el día de hoy, población de Tambo Grande, no sé que nos están escuchando a través de la red, ya estamos en YouTube por si acaso, estamos en YouTube, usted puede ingresar al YouTube, al Facebook, al Instagram, al TikTok y aquí a través de los 91.7 de tu radio La Mejor. Queremos agradecer a la multiplataforma de Zona 21 de Radio y Televisión que también se interconecta y hace masivo este importante programa de salud en buenas manos con el doctor Rocío. Hoy el tema es importante, hoy el tema es el dengue que aparentemente ha bajado, pero que si uno va a las postas médicas, va a los centros de salud, se da con la sorpresa de que hay gente que está haciéndose un despistaje verificando si tiene dengue, porque eso es lo que está pasando últimamente. Así es, ¿no, doctor? Sí, el dengue siempre está presente. El dengue es una enfermedad que ya forma parte de las enfermedades tropicales frecuentes en nuestra zona y que estamos esperando con este periodo lluvioso aumente el número de pacientes, ¿no? Y es por eso que los establecimientos de salud, tanto privados como del Estado, se están preparando para ello, ¿no? Y estamos en campañas justamente de difusión, de educación a la comunidad para que en conjunto con las autoridades de salud nos ayuden a combatir contra esta y otras muchas enfermedades que se presentan y que aumentan en los periodos lluviosos, ¿no? Así es, Roland. Ahora, este virus, ¿no? Es un virus, una bacteria, un virus. Sí. Ya. ¿Cómo nace? Por lo general sabemos que es una zona tropical como es Tambo Grande y como tú dices, el dengue está ahí perenne todo el año. ¿Cómo hacer nosotros primero para detectarlo a tiempo y hacerse un examen? Sí, bueno, las enfermedades hay que hablar de manera general primero. Siempre hay dos grupos de enfermedades, las enfermedades infecciosas y las enfermedades no infecciosas. En el caso de las enfermedades no infecciosas, por ejemplo, son como la artritis reumatoidea, enfermedades como el lupus, como diabetes,
que aparentemente no hay una causa, ¿no? Hay factores genéticos, factores ambientales. Entonces, ese es un grupo de enfermedades no infecciosas. En este momento vamos a hablar en el grupo de las enfermedades infecciosas. Ese es el otro gran grupo. Y las enfermedades infecciosas son causadas por gérmenes. En este caso, pueden haber gérmenes como los virus, como las bacterias, como los parásitos, como los hongos, ¿no? En el caso de los virus, son microorganismos sumamente pequeños, los más pequeños, ¿no? Ya estamos hablando de estos gérmenes, son microscópicos, pero si hacemos comparación entre el tamaño de una bacteria y un virus en promedio, dicen que, por ejemplo, un estadio de fútbol, hablando de proporción, podría ser una bacteria y la pelota de fútbol tendría que ser el virus, ¿no? O sea, fíjense la diferencia de tamaño entre un virus y una bacteria. Los virus causan enfermedades generalmente que son de difícil manejo y que es difícil encontrarles una cura a las enfermedades causadas por los virus, porque los virus tienen una capacidad de mutación, de defensa, en el cual es difícil encontrar un medicamento que vaya directamente a atacarlo. Por eso que tenemos enfermedades que, si bien es cierto, hoy en día son controlables, pero no es que digamos que se curan, como por ejemplo el VIH, SIDA, hepatitis virales, en el caso del dengue, ¿no? Que son enfermedades de difícil manejo. Ayer ha sido el Día Internacional haciendo recordar el SIDA, ¿no? Un 1 de diciembre, ¿no? Yo sí. Un ratito que me sale un poquito del tema, pero a veces veo de que la gente no le toma mucho asunto a esto, porque aquí en la costa, en el centro de salud, he visto que hubo una campaña para detectar el VIH y la sífilis, ¿no? Yo estuve haciendo un reportaje el día de ayer y lamentablemente eran las 12 del mediodía y habían nomás 6, incluyéndome yo, o sea, me saqué la prueba de VIH, incluyéndome yo, solamente éramos 6. Ahora, si volvemos al tema del dengue, los cuidados que nosotros necesitamos viene en casa, ¿no, doctor? Sí, porque el caso del virus del dengue es un virus que es transmitido por un vector. En este caso es un mosquito, Aedes aegypti, y a diferencia de la malaria, que también lo transmite otro vector, el anófeles, en el caso de malaria es un parásito. En el caso del dengue es un virus, ¿no? Es un microorganismo sumamente más pequeño y sumamente más complejo, ¿no? Entonces, el problema está en que este zancudo está en las casas, ¿sí? Este zancudo pone huevos donde acumulamos agua y es por eso que debemos involucrar a las comunidades. Porque, por ejemplo, en una zona determinada, en un área que pueden haber 100 casas, el hecho de que una sola casa esté infestada del mosquito y por ende la fabricación de más mosquitos que van a transmitir el virus, podemos hacer control de 99 casas, pero con solo una casa que no se haya hecho el control puede contaminar y puede contagiar al resto. Es por eso que necesitamos la colaboración de la comunidad, porque a veces encontramos tristes noticias donde, por ejemplo, se están haciendo una campaña de despistaje, de buscar limpiar recipientes que contienen los huevos, y hay ciertas familias que son renuentes y no dejan entrar las autoridades de salud. Entonces, esas familias se convierten en un foco infeccioso. Es por eso que la comunidad debe organizarse y de una u otra forma presionar para que se permita el ingreso de las autoridades o de los trabajadores de salud para que hagan el trabajo correspondiente, ¿no? En este caso, las familias están educadas y se les indica que los depósitos deben ser cubiertos para que tú no le des opción a que el zancudo venga y deposite sus huevos en los depósitos de agua, o pequeños recipientes como tapitas de gaseosa, las llamadas chapitas también, y recipientes que pueden acumular agua pueden ser focos infecciosos. Es por eso que la comunidad tiene que ser educada. La radio, la televisión, el internet forman aliados importantes para transmitir este tipo de educación a la comunidad, y programas como este son importantes también. Por eso está en que debemos tener cuidado con el vector, que es el que transmite el virus, ¿no? Y has tocado un tema también importante, que es la abatización, que la gente no deja entrar a sus hogares a los abatizadores, ¿no? Y creo que eso es parte de conocimiento, ¿no? Piensan de que, qué sé yo, cuál será la mentalidad de la familia, ¿no? Pero una casa que no es abatizada, puede que esté el dengue ahí.
¿no? Sí, a veces encontramos o vemos noticias donde la gente dice queremos que fumiguen las zonas, pero en realidad no se resuelve el problema fumigando. Eso no se resuelve el problema. Se resuelve el problema cuando tú no permites que haya zancudo en tu casa, ¿no? Esa es la parte más fácil, es una tarea de educación y la más segura, de hecho, ¿no? Hemos controlado el dengue en ciertas áreas, educando a la comunidad, tapando sus recipientes, bloqueando cualquier acceso de crianza de mosquitos, ¿no? Entonces ahí existe en realidad la verdadera manera de atacar a la enfermedad. No es fumigando, esa es la parte final y más costosa. Entonces, desafortunadamente las comunidades se levantan cuando ya tienen la zancudera encima de ellos, y no es así. Entonces es importante que la gente le ponga atención a este tipo de programas para que se eduquen. Sí, justamente nosotros estamos aquí a través de Radio La Mejor, para su conocimiento, doctor Roland, hemos iniciado un programa Unidos Combatimos el Dengue, que lo estamos transmitiendo para los que nos están viendo y escuchando, que se transmite de 1 a 2 de la tarde, tocando este tema del dengue, porque no hay que descuidarnos. Doctor, mucho se comenta que no, si a uno le da el dengue, hay muchas maneras de que sientan los síntomas, ¿no? A uno les hace muy fuerte, otros son más débiles. En sí, ¿a quién le cae con más fuerza? ¿A la persona que está más débil o no, eso no tiene nada que ver? Obviamente, si un paciente tiene un fondo débil, en él es alta probabilidad de que desarrolle con más fuerza la enfermedad, ¿no? Eso sí es un hecho. Ahora, la enfermedad hay que dividirla en 2 grupos. El primer grupo es lo que llamamos nosotros la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Es decir, si hablamos en un promedio, por decir, de 10 días de la enfermedad, los primeros 3 días es la fase febril, cuando empieza el paciente a hacer fiebres, ¿no? Y tiene la sintomatología de dolor, tiene malestares, ¿no? Luego viene la otra fase, que es la fase crítica, y luego viene la fase de recuperación. Aquí es un tema importante. ¿Por qué? Porque la fase febril más o menos dura 3 días. Y luego de esos 3 días que ya pasó la fiebre, en ese periodo el paciente se puede deshidratar. En ese periodo de fase febril el paciente tiene temperaturas elevadas que pueden llegar a 41 grados, ¿no? En esa fase vamos a encontrar que empiezan a bajar las plaquetas, y en esa fase empiezan a subir el hematocrito, y en esa fase febril, que son los 3 primeros días, el paciente tiene una viremia y una carga de virus en su sangre enorme. ¿Qué significa eso? Que ese paciente tiene capacidad de transmitir la enfermedad. ¿Y cómo la transmite? Cuando un zancudo viene, lo pica, y ese zancudo se contamina. Por eso está en que en fase febril es estricto que el paciente que se ponga repelente, y tiene que dormir con protector, es decir, con esos mosquiteros que van a proteger al paciente de que el zancudo no lo pique, porque si no va a ser foco infeccioso para otras personas. Entonces tenemos la primera fase, que es la fase febril, donde las temperaturas pueden ser altas, hay un gran malestar en el paciente, y luego viene lo que llamamos nosotros la fase crítica. Y esta fase crítica confunde a la gente, porque los primeros 3 días en promedio el paciente tiene bastante fiebre y malestares. Pasados los 3 días ceden las fiebres, incluso los 3 días siguientes, después de los 3 primeros, empieza a bajar tanto la fiebre que el paciente se pone a poner frío, ¿no? Pero esa es esa fase, la que llamamos la fase crítica, cuando ya pasó la fiebre, la parte más peligrosa, ¿sí? La parte más peligrosa, porque el paciente se puede deshidratar. Los médicos decimos, se puede chocar. Llega a un punto en el cual es tanta la deshidratación que el paciente puede hacer un paro cardiovascular. Entonces, es en esa fase, después de la fiebre, los 3 días siguientes, donde más cuidado debe tener, y es donde confunde más a la comunidad, porque la gente dice, ya me pasó la fiebre, ya me recuperé, sí, y se va a trabajar justamente en la fase crítica. Por eso, los 3 primeros días, generalmente en promedio, son las fases de fiebres y grandes malestares, pero los 3 días siguientes, cuando ya te pasó la fiebre, no significa que estás curado. De hecho, estás entrando a la fase crítica. La fase crítica dura 3-4 días. Después de esos 3-4 días ya viene la fase de recuperación. Y en algunos casos el paciente no entra en fase de recuperación, sino que se agrava la situación. Pero es en esta fase donde el paciente tiene grandes malestares. Ahora, antiguamente nosotros
hablamos una terminología diferente con el dengue, pero ya se está homogenizando los tipos de diagnósticos y la forma como vamos a llamar a la enfermedad. Entonces, cuando, digamos, el paciente llega con digamos que le duele la cabeza, le duelen los músculos, le duelen las articulaciones, tiene fiebre, eso, digamos, pequeñas petequias o manchitas en la piel, los médicos decimos dengue sin signos de alarma. Pero, por ejemplo, cuando el paciente te llega con malestares, con vómitos persistentes, con dolor de barriga persistente, sangrados, eso ya decimos, ahí nosotros decimos dengue con signos de alarma. Y hay que tener cuidado ahí, dengue con signos de alarma. Esa es la última clasificación, dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma. Antes decíamos dengue grave, ¿no? Entonces, y luego viene lo que llamamos dengue severo o dengue crítico. Es cuando el paciente ya hace hemorragias fuertes, ya casi no orina, se altera el sensorio. Cuando decimos se altera el sensorio, que el paciente está confuso, está muy irritable, incluso entra en coma, ¿no? El paciente casi no orina y escuchamos ruidos anómalos en el pulmón. Significa que se han dilatado tanto los vasos que el plasma sale de su lugar y empieza a complicar los diferentes órganos, corazón, cerebro, hígado, entonces causa derrames en el caso del pulmón. Y es en esa fase ya dengue grave cuando el paciente puede morir, ¿no? Entonces, tres fases, digamos, tres diagnósticos: dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave, ¿no? Y la otra clasificación se refiere a la parte clínica, o sea, cómo está la enfermedad. Cuando decimos fase febril, que son los 3 primeros días, la fase crítica los 3 días siguientes o 4 días, y luego los 4 días siguientes por la fase de recuperación, ¿no? ¿Por qué el paciente, cuando sale del dengue, de esta enfermedad, por qué no le da, inclusive cuando está con la enfermedad, no come? Inclusive que le recomiendan los médicos, y me imagino que usted también, hidratarse, y no lo hace? Y cuando uno sale de ese cuadro ya del dengue, hay muchos testimonios que la gente no le da hambre, inclusive tampoco, o sea, no quiere comer nada y más quiere estar descansando. ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo que pasa es que hay un trastorno también en las papilas gustativas. El paciente come y no siente sabor a los alimentos. Entonces, al no sentir sabor y con malestares, prefiere no comer. Pero hay que tener cuidado. El paciente aparentemente no tiene diarreas, algo que tenga, a veces ocurren diarreas, pero esta enfermedad se comporta como una enfermedad diarreica. ¿Por qué? Porque en ambas el paciente se deshidrata. En el caso de la diarrea, tú vas a ver las evacuaciones. En dengue también pueden haber diarreas, pero en el dengue hay pérdida de plasma, pero ese es interno, el paciente no lo va a ver. Entonces, el paciente se va a deshidratar, pierde líquidos, que no los vas a ver, pero pierde bastantes líquidos, y es importante que, a pesar de que tenga malestares, él deba tomar líquidos, pero obviamente líquidos adecuados, con electrolitos. Por tanto, deben ser sueros, jugos de frutas, ¿no? Que debe tomar, sueros caseros, pero agua sola no, tiene que ser agua con electrolitos, porque es la pérdida de los electrolitos los que causan, junto con el agua, los que causan los trastornos diferentes en el cuerpo, ¿no? Y cuando un paciente que ha pasado del dengue va a hacerse un examen médico para ver cómo están sus plaquetas o sus pulmones, como se le llama, ¿por qué las encuentra siempre bajas? Porque es el comportamiento, hay un desgaste, hay un consumo en ese tipo de sustancias, de estructuras. Y las plaquetas son como pequeños ladrillos cuya función es evitar las hemorragias. Es decir, si tú te cortas, haces un corte, inmediatamente las plaquetas van a esa zona y comienzan a tapar la zona como si fuesen ladrillos. Tapan la herida y luego viene fibrina y diferentes proteínas más que forman un coágulo, ese pequeño coágulo ahí evita que el paciente pierda sangre. Entonces las plaquetas son la parte importante para tapar las heridas o para evitar las hemorragias. En esta enfermedad hay un consumo de plaquetas, las destruye, una llamamos trombocitopenia, y el paciente empieza a perder justamente en los 3 primeros días de la enfermedad, caen las plaquetas en grandes cantidades, ¿sí? Por debajo de 100,000, pero luego en la fase crítica empieza también a caer, pero ya empieza a aumentar un poco, ¿no? En la fase crítica, y también el hematocrito aumenta, pero en la fase crítica empieza a bajar. Es decir, es el comportamiento de la enfermedad, el consumo de los trombocitos o plaquetas, ¿no? Trombocitopenia lo conocemos en medicina.
¿Cómo recuperarlo rápido eso, doctor? Mucha gente sufre con... Estar atento, lo que hace en realidad no tenemos un tratamiento para dengue, Luchito. No hay un tratamiento para decir vamos a tratar el dengue, y hay un error, ojo, ahí en el tratamiento, porque los pacientes creen que el tratamiento es el paracetamol, y el paracetamol no cura la enfermedad. Lo que hace el paracetamol solamente es atenuar tus síntomas. Es decir, si te duele la cabeza, el cuerpo, te quita el malestar, pero no, en realidad no te está curando, ¿no? Lo que hace solamente es quitarte el malestar, hacerlo tolerable a la enfermedad. Entonces, se ha hecho muy común, y voy a mencionar el consumo de un medicamento como el Supracal. El Supracal es el paracetamol, pero es como si te tomaras 2 pastillas de paracetamol, porque es de 1 gramo. Entonces, una pastilla de paracetamol tiene 500 miligramos. El Supracal es paracetamol de 1 gramo, es como si fuesen 2 pastillas. Entonces, si tú te tomas el Supracal, probablemente te sientas mejor, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, no es un tratamiento para curar la enfermedad, es para tratar los síntomas, para atenuar los síntomas, pero la enfermedad no le hace nada. Pero normalmente, si tú te hidratas, vas a ayudar a que te recuperes. Y es por eso que los pacientes han hecho muy común esto, que creen que es el paracetamol el que cura, y no está curando nada. Y es por eso que a veces se recomiendan entre la gente, tómate este medicamento. Está prohibido en dengue combinar AINES. Los AINES son diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol, naproxeno. Y hemos visto, por ejemplo, recetas de gente, ojo, de gente que no son médicos, tecnólogos, farmacéuticos, técnicos de enfermería, y gente que por ahí dice, toma paracetamol y tómate una Pronax. Tómate paracetamol y ibuprofeno, y eso está mal, porque eso, el dolor. Claro, puede complicar las hemorragias, ¿no? Si tú tomas esas pastillas te vas a sentir mejor, pero puede ayudar a que te mueras, es decir, vas a morir sin sentirlo. Entonces eso no está bien, por tanto no es correcto usar ese tipo de medicamentos. De hecho, el paracetamol no se debe usar, actualmente ya no se recomienda, de 1 gramo. Solamente 500 miligramos máximo cada 6 horas, 3, máximo 4 días. ¿Por qué? Porque es hepato, lastima al hígado. Al hígado. Entonces lo lesiona al hígado, incluso podría favorecer las hemorragias. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, pueden favorecer las hemorragias. Es por eso que en dengue no se recomienda que uses diclofenaco. No se recomienda que uses metamizol sódico, que es la antalgina. No se recomienda que uses el Apronax. No se recomienda que uses ketoprofeno, la dexametasona, que ese es un esteroide. Y el paracetamol sí se lo acepta, porque de todos los AINES es el que ha demostrado, digamos, menor probabilidad de que te cause una hemorragia. Ayuda a causar una hemorragia, pero han habido pacientes que incluso con dosis bajas lesiona el hígado de manera severa. Y son pacientes difíciles estos, ¿no? Cuyo manera de tratar las fiebres es con paños, de medios físicos, paños de agua fría en la cabeza, hidratarlo. Y no se puede usar en esos pacientes paracetamol, pero en promedio lo usamos. Y la recomendación aquí, y es obviamente carácter educativo, es que usen los medicamentos indicados por el médico. Y en este caso, doctor, ¿cuál sería la prevención que debemos tomar las familias de Tambo Grande o los que nos están escuchando para que no nos dé esta enfermedad, no seamos contagiados por un dengue? Bueno, vivimos en una zona donde el acceso al agua es difícil, ¿no? Y nuestras comunidades también, ¿no? Entonces, mientras tengamos ese problema, vamos a tener dengue. Vamos a tener dengue, ¿no? Porque esta es una enfermedad que ya mutó por este virus y que no se encuentra solamente en zonas calurosas, lo hemos encontrado en zonas altas. Incluso hace unos 4 meses hubo una epidemia de dengue en la Argentina. ¿Cuándo uno podría pensar que había dengue en la Argentina? Y hay dengue en la Argentina, hay dengue en las Pampas, donde hace frío, ¿no? O sea, eso es la capacidad de mutación de este virus, ¿no? Antes solamente encontrábamos dengue en la zona tropical, Colombia, Ecuador, la parte norte del Perú, pero actualmente ya encontramos en la Argentina, en Chile, Uruguay, Paraguay. O sea, no hay zonas que, digamos, están exentas de dengue, hay dengue, ¿no? Entonces es importante que nosotros nos instruyamos. ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? Pues, como te dije, conociendo las costumbres del zancudo. El zancudo necesita agua para que crezcan los huevos. Entonces debemos bloquear el acceso al agua a los zancudos, tapando nuestros recipientes. Como no tenemos agua, la gente
acumula agua en recipientes para su uso. Entonces la responsabilidad es que tapes tus recipientes, y a los vecinos obligar y exigir a los vecinos que no están colaborando de que cumplan ello, porque por eso es una comunidad en educación y en unidad, ¿no? Donde deben exigir a todos aquellos que no permiten el ingreso a los trabajadores de salud para que cumplan sus funciones, exigirles que lo hagan, porque si no, nunca vamos a controlar esto. Claro, entonces, claro. Esa es la parte que la comunidad le interesa, no permitir que haya el vector, que es el zancudo. La otra parte es cuando ya estás enfermo, ir al establecimiento de salud. No te automediques. Mucho cuidado con el uso indiscriminado del paracetamol en altas dosis, como lo vemos a cada rato. Yo tengo mi consultorio, en mi policlínico, y llegan pacientes tomando paracetamol 1 gramo cada 6 horas. Esos pacientes pueden salir del dengue, pero se pueden causar una enfermedad hepática severa, lesionar al hígado. Y con eso se condicionan a tener una calidad de vida terrible, ¿no? Por ende, es importante que el tratamiento tiene que ser dirigido por un profesional de la salud, un médico, ¿no? Estados Unidos hace poco ha publicado a través de las redes sociales que ya ellos han encontrado una una vacuna para el dengue, y que lo está promocionando en 4 o 5 estados de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tan real podría ser esto, doctor, de que Estados Unidos ya haya encontrado esta vacuna? Sí, de hecho se están ya colocando, ¿no? Está en el Perú un estudio donde se está evaluando la necesidad de comprar esa vacuna en la comunidad andina de naciones, ¿no? Y se está viendo esa posibilidad, pero obviamente los estudios no son todavía contundentes de cuánto puede controlar esta vacuna al dengue, porque hay que recordar que al ser un virus tiene una alta capacidad de mutación. Ejemplo, tenemos aquí al COVID. Exactamente. Tenemos 3, 4, 5 vacunas, y hay gente que tiene 5 vacunas y igual se enferman, igual se mueren, ¿no? Sí. Entonces, claro, te ayuda, te controla, pero no en todos. Entonces, y habría que ver en este caso qué tan efectivo podría ser, porque obviamente es una inversión enorme en vacunas. Sí. Por tanto, la evaluación tiene que ser con estudios contundentes que hasta este momento son alentadores, sin duda ninguna, son alentadores, pero no ha sido todavía totalmente demostrado su eficacia como para poder hacer una inversión enorme en millones de dólares por la compra de vacunas, ¿no? Así, doctor, se nos fue la media hora. Muy agradecido para todos los oyentes y televidentes que nos están sintonizando y viendo por el Facebook y por el YouTube. Usted atiende su clínica, que está ubicado en el Girón Catacaos, pasando el Jean Piaget. Ahí está la clínica del doctor Rocío. Un programa similar, doctor, su despedida ya para ir cerrando este programa. Bueno, agradecer a la comunidad por permitirnos llegar a sus hogares, y vuelvo a repetirlo, en la lucha contra las enfermedades, la comunidad forma un papel importantísimo. En este caso de dengue, de malaria, de COVID y de muchas más enfermedades, la comunidad es clave. Si te educas, puedes responder de manera adecuada a las enfermedades, y siempre de la mano con los trabajadores de salud, permitiéndole el acceso a tus casas, y si estás enfermo, siempre busca ayuda médica adecuada. Muchas gracias, doctor Roland. Gracias. Y con nosotros será hasta el próximo sábado a la misma hora de siempre. Sabemos que ya esperan con ansias este programa de salud en buena mano con el doctor Rocío, con otro tema que lo estaremos en el transcurso de la semana también dando a conocer. Muchas gracias, Roland, y con ustedes, pueblo de Tamborande, muchas gracias también. Continúen con la programación de Radio La Mejor.